Los países latinoamericanos juntos forman uno de los territorios más grandes del mundo. Latinoamérica es el conjunto de países americanos conquistados principalmente por españoles y portugueses a fines del siglo XV y principios del siglo XVI. Latinoamericanos somos todas las personas que descendemos de los grupos aborígenes de América y de los que se formaron en el continente a partir de la conquista. Nos llamamos latinos porque tenemos idiomas y culturas derivadas del latín, una lengua que fue importante durante muchos siglos, pero que actualmente ya no se usa para hablar. Somos latinos los portugueses, los italianos, los españoles, los franceses, los dominicanos y los latinoamericanos principalmente. También hemos sido llamados latinoamericanos para distinguirnos de los norteamericanos, nombre con el que se reconoce a los habitantes del norte del continente conquistado principalmente por los ingleses. Estos pueblos, una vez independizados de Europa, se llamaron a sí mismos Estados Unidos de América, a sus ciudadanos americanos o norteamericanos. Eduardo Galeano, escritor uruguayo del siglo XX, investigador de la conquista, dice que por el camino hasta perdimos el derecho de llamarnos americanos. Es así como, para mucha gente en este mundo, América son solo los Estados Unidos, aunque México y todos los países del centro y del sur del continente también son americanos. Los latinoamericanos somos resultado de la mezcla de varios grupos humanos, mezcla que se produjo de manera particular en nuestro continente. Los ingleses, alemanes, holandeses y otros europeos casi no se mezclaron con los grupos humanos que conquistaron en América. En cambio, los europeos latinos, como los españoles y portugueses, engendraron hijos con las nativas de América y con las mujeres traídas del África. Esto dio lugar al amplio mundo que hoy somos. Los habitantes de América Latina somos producto del mestizaje. Sin embargo, los latinoamericanos tenemos importantes semejanzas en nuestros orígenes. Todos fuimos colonizados principalmente por los españoles y los portugueses, quienes impusieron su lengua, su forma de entender el mundo y la vida, su religión y su organización social. La historia nos enseña que el enfrentamiento y la mezcla de culturas diferentes suele destruir algunos aspectos de la vida de los pueblos y suele enriquecer otros. Los latinoamericanos podríamos aprovechar lo que nos dejó en común la conquista iberoamericana, como el idioma, algunas creencias, costumbres, tradiciones y valores para fortalecernos y ayudarnos unos a otros. Países de Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. También se incluye a Puerto Rico, un estado asociado a los Estados Unidos.